Tras la victoria de Donald Trump. ¿Qué sucederá con los procesos judiciales de Trump tras su elección como presidente? La victoria electoral de Trump fue contundente, logró un apoyo entre hispanos sin precedentes para un republicano. E independientemente del resultado electoral, una nueva caravana de migrantes avanza hacia Estados Unidos desde México. Desde Washington comienza esta emisión del Mundo al Día. Iniciamos en la Casa Blanca, donde el presidente demócrata Joe Biden se dirigió por primera vez al pueblo estadounidense tras la victoria del republicano Donald Trump. Allá está nuestra corresponsal, Celia Mendoza. ¿Qué dijo el mandatario, Celia? Yasmín, fue claro acerca de la importancia de reconocer los resultados y que la democracia funciona en los Estados Unidos. Asimismo, dio un mensaje de aliento a la campaña de Kamala Harris, la felicitó y aseguró que había sido inspiradora, pero se enfocó en lo que será el proceso de transición y también de lo que dijo haber hablado con Donald Trump. El pueblo vota y elige a sus propios líderes y lo hace de forma pacífica. Y tenemos una democracia donde la voluntad del pueblo siempre prevalece. Con un tono conciliador, el presidente Joe Biden se dirigió a la nación desde el Jardín de las Rosas en la Casa Blanca, donde estuvo acompañado de los miembros de su administración y algunos familiares. Pidió dejar atrás la división, un llamado que contrasta con las manifestaciones para repudiar a Donald Trump en Chicago y otras ciudades. Algo que esperamos poder hacer sin importar por quién haya votado es dejar de vernos como enemigos, sino como conciudadanos, disminuir las tensiones. También podemos dejar de lado la duda sobre la integridad de nuestro sistema electoral. Es honesto, justo, transparente y confiable. Biden ya ha puesto en marcha el proceso de transición. Ordené a mi administración trabajar con el equipo del presidente electo para garantizar una transición pacífica y ordenada. Eso es lo que merece el pueblo estadounidense. Y la expectativa por el cambio de mando en la Casa Blanca va más allá de los Estados Unidos e incluye a líderes como el canadiense Justin Trudeau y el australiano Anthony Albanese. Espero trabajar con el presidente Trump una vez más para fortalecer las oportunidades económicas de América del Norte para la clase media, hacer crecer nuestras economías de manera que seamos competitivos en todo el mundo. Nuestro gobierno trabajará estrechamente con la nueva administración Trump para aprovechar los beneficios de lo que es una asociación económica y de seguridad muy sólida. Y este proceso de empalme de gobierno demócrata a republicano ya ha empezado, a diferencia de su primera administración. El equipo de Trump ya tiene un equipo que ha empezado a contactar a los miembros de diferentes agencias federales para realizar el proceso gubernamental que no solamente permitirá que se mantenga el gobierno abierto, sino que él pueda actuar de manera rápida y para el 20 de enero estén listos para empezar. 4,000 personas estarán asignadas a posiciones políticas, de las cuales 1,200 tendrán que ser confirmadas por el Congreso. Y otro punto especial es que ya Donald Trump tiene los informes de seguridad nacional que se le empiezan a dar al presidente electo. Celia, gracias. Y tras el regreso inminente de Donald Trump a la Casa Blanca, muchos se preguntan qué pasará con los 4 procesos que tiene pendientes con la justicia. El más grave, una acusación penal por el presunto intento de revertir su derrota electoral en el 2020. Ángela González nos explica. Nunca Estados Unidos había elegido a un presidente que fue hallado culpable por un jurado civil de 34 delitos graves. Y la audiencia de sentencia de Donald Trump por el caso estatal en Nueva York, por falsificar registros comerciales para encubrir pagos a cambio del silencio de una estrella porno, sigue en pie para el próximo 26 de noviembre. El juez Juan Merchan deberá decidir si hay forma de imponer la sentencia ahora que Trump llegará a la Casa Blanca el próximo 20 de enero. La condena por estos delitos podría ser hasta 4 años en prisión. Los abogados de Trump buscan también trasladar el caso a una jurisdicción federal. Este caso desaparecería en términos prácticos. Yo no creo que un juez le vaya a imponer a un presidente electo una sentencia de cárcel. Entre tanto, el fiscal especial Jack Smith evalúa cómo cerrar los 2 casos federales contra Trump a la luz de la política del Departamento de Justicia de que los presidentes en función no pueden ser procesados. Los 2 casos penales involucran acusaciones de que Trump conspiró para anular los resultados de las elecciones de 2020 y de acumular ilegalmente documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago en la Florida.
Un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de julio determinó que los presidentes tienen una amplia inmunidad de procesamiento por sus actos oficiales. La Corte Suprema no creo que vaya a venir con una definición diferente, la van a dejar abierta. O sea que eso era lo que él quería no ir preso más que ser presidente. Y ahora no va preso y es presidente. El año pasado, los fiscales del condado de Fulton en Georgia acusaron a Trump de una supuesta conspiración para revertir su derrota en las elecciones de 2020, pero su defensa buscará detenerlo. En definitiva, su victoria en las elecciones presidenciales pone fin a los procesos penales en su contra. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Siguiendo con el resultado de las elecciones, el voto de las minorías fue clave para el triunfo de Donald Trump, quien se impuso incluso en el condado Starr de Texas, el más hispano de Estados Unidos. Laura Sepúlveda tiene el reporte. ¿Le preocupa la economía? Si Trump gana, no. Miles de latinos vieron la economía como uno de los motores de apoyo al presidente electo Donald Trump, quien en 2024, según encuestas de salida de NBC, logró el 45% del respaldo de los hispanos, poco más que el recibido por George Bush en 2004, cifra con la que rompió récord histórico del voto latino de apoyo a los republicanos. El 60% nos decía que la economía era la principal preocupación que tenía. Por ejemplo, el tema del aborto, el tema migratorio eran temas secundarios. Director del Foro de Opinión Pública Latina, afirma que otro grupo no se mantuvo indiferente a la retórica y a promesas de campaña como la deportación masiva. Son 55% de los hispanos que no votaron por Donald Trump y que probablemente están dentro de ese grupo, que tienen parientes. La vicepresidenta Kamala Harris obtuvo el 53% del voto hispano, según la misma encuesta de NBC, aunque algunos expresaban reservas. Hay propuestas que no estoy totalmente de acuerdo en economía y eso, pero tengo que sopesar. En estados históricamente reconocidos como republicanos, como lo son Florida y Texas, los latinos dieron un apoyo mayoritario a Trump, incluso conquistando territorios que por décadas votaron diferente. El condado de Starr, en Texas, en el que el 97% de la población es hispana y que por más de un siglo ha votado demócrata, los republicanos lograron un respaldo de casi el 58%. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. 2 días después de las elecciones, aún no se conoce el ganador en varios distritos de California. Fernando Mejía nos explica la importancia de estas jurisdicciones que definirán cuál partido controlará la Cámara de Representantes y el balance de poderes del Congreso. En California hay varios escaños en juego con carreras muy cerradas. Por lo menos hay 6 lugares de la Cámara Baja Federal que podrían cambiar de manos demócratas a republicanas, lo que definiría la estructura de la legislatura. California sigue siendo un estado demócrata, pero los resultados de las votaciones demuestran cierto descontento. Y eso indica, pues, que parte de la población californiana no está alineada con la política demócrata del estado. 6 contiendas muy cerradas en las que los republicanos tienen ligera ventaja. En las elecciones de medio término del 2022, los demócratas ya perdieron 2 escaños y ahora hay expectativas por conocer cómo quedará la legislación californiana en la Cámara de Representantes, actualmente conformada por 52 curules, 40 demócratas y 12 republicanos. No apoyo a Trump en todo lo que él dice, pero tal vez necesitamos un cambio, porque ahorita cuando estuvo Biden está muy feo esto. Se ha puesto muy peligroso, los robos. Demócratas consideran que al perder el poder a nivel nacional ahora recae sobre California la difícil tarea de defender a los más necesitados, entre ellos la comunidad inmigrante, aunque a nivel estatal también se perdió fuerza y eso podría perjudicar. Nos va a debilitar, ya no va a ser fácil, la gente la va a pensar en la legislatura estatal antes de seguir abogando como se venía haciendo, por ejemplo, en materia de servicios de salud. El temor que yo veo es de que no quiero ver realmente deportaciones masivas, sufrimiento de la gente con niños, con familia. 3 de esos distritos en juego se encuentran en el condado Orange, en donde las últimas 2 décadas los republicanos perdieron fuerza, pero que ahora están recuperando rápidamente. Otro de esos distritos se encuentra en el área de Los Ángeles. Los resultados aún no se han anunciado y podría tardar días o semanas. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California.
Los votantes de Arizona aprobaron una medida que criminaliza el cruce irregular de migrantes en su territorio y permite a las fuerzas locales arrestar y deportar a quienes violen esta ley. Desde Tucson, Arizona, Paula Díaz nos trae las reacciones. Con la aprobación de la propuesta 314 en Arizona, las autoridades locales y estatales tienen autoridad para arrestar y detener a los inmigrantes, y los jueces estatales pueden emitir órdenes de deportación. La abogada Doralina Luna expresó preocupación por lo que representa para los migrantes. La violación de derechos humanos, la violación anticonstitucional. La medida de referéndum crea una serie de nuevos delitos estatales, además de cruzar ilegalmente la frontera de Arizona, penaliza la venta de fentanilo con resultado de muerte y requiere el uso de E-Verify para acceder a los beneficios públicos. Es un momento muy triste, un momento muy oscuro para nuestras comunidades migrantes. Con más del 60% de los votos, fue aprobada la medida 314, que contaba con el apoyo de la organización Action for America y republicanos destacados de Arizona, entre ellos la candidata al Senado de Estados Unidos, Katie Lake, que perdió ante el demócrata Rubén Gallego. Con esta medida, Arizona se une a otros estados que en el último año aprobaron leyes migratorias, como Texas, Iowa y Oklahoma. El cumplimiento de las leyes migratorias es jurisdicción del gobierno federal y las disposiciones de aplicación de la medida migratoria 314 en Arizona son un desafío abierto al gobierno. Sabemos que el presidente electo Donald Trump ha prometido estrictas medidas en la frontera. En Tucson, Arizona, Paula Díaz, Voz de América. Y las promesas de Donald Trump de tomar fuertes medidas contra la migración irregular no desestimula a un grupo de migrantes que viaja en una caravana a través del estado mexicano de Oaxaca rumbo a Estados Unidos. Miguel Ángel Boiso tiene el reporte. Cerca de 3.000 migrantes avanzan hacia el norte de México con la intención de cruzar a Estados Unidos antes de que Donald Trump asuma como presidente, aunque eso signifique sacrificar la salud. Yo no sabía, ahorita que me enteré que ganó, no sé qué vamos a hacer. Hicimos este sacrificio y si no lo dejan entrar, ¿cómo vamos a hacer? Duro. Para Dios no es imposible, mi hermano, y vamos a seguir luchando y primeramente Dios que Dios los permita una entrada ordenadamente. Durante la campaña presidencial, Donald Trump prometió deportar a numerosos inmigrantes indocumentados si ganaba las elecciones. Sé que va a ser una deportación masiva y no debe ser justo porque si hay una aplicación de la CBP One que vamos a entrar legales, no era para que él diga de que va a haber una deportación masiva porque va a ser el presidente. La caravana partió de la frontera sur de México el 5 de noviembre con la meta de ingresar a Estados Unidos. Sus integrantes piden al presidente electo una oportunidad. Estamos con miedo, la verdad, pero tenemos la fe en Dios que Dios va a tocar su corazón y los va a dejar entrar a trabajar. Porque nosotros no somos malas personas, somos personas humildes de trabajo y queremos el trabajo. A pesar de los riesgos que supone una travesía terrestre hacia Estados Unidos sin contar con la debida documentación, estos inmigrantes dicen mantenerse optimistas. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México. La temperatura de la Tierra ha alcanzado un récord histórico. La NASA, a través de su máquina de tiempo climático, muestra cómo el calentamiento global está acelerando cambios drásticos en el planeta. Según la Organización Meteorológica Mundial, las emisiones de gases contaminantes que impulsan este calentamiento han llegado a niveles nunca antes vistos. El verano de 2023 fue el más caluroso registrado y los expertos advierten que sin medidas agresivas, el planeta podría superar los 2,8 grados Celsius para finales del siglo, mucho más allá del límite del 1,5 grados Celsius establecido en el Acuerdo de París. Y las consecuencias del cambio climático ya son evidentes y afectan a millones de personas en todo el mundo. Justamente en Cuba enfrentan un apagón masivo tras el paso del huracán Rafael, que azotó la isla con vientos de hasta 185 kilómetros por hora. En La Habana, las calles quedaron bloqueadas por árboles y postes caídos. Este es el segundo colapso en apenas 2 semanas, lo que agrava aún más la crisis energética de ese país. Al volver, Florida decidió y más tarde abordamos el fracaso de los referendos sobre marihuana y aborto en las elecciones del 5 de noviembre.
poder recuperar la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. Disponible en vozdeamerica.com. Nos dicen, ustedes son unas mujeres chingonas, tirándose en el campo y además descalzas. Tenemos 5 dedos y los hombres también tienen 5 dedos. Si los hombres pueden, ¿por qué nosotros no podemos? Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las 2 últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Hasta la fecha hay 96 periodistas asesinados. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y BTV. El tema que más nos convoca es el tema de la violencia. Disponible en vozdeamerica.com. Aquí tenemos varios desaparecidos y muertos y amenazados, pues, todos. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Fuerza Informativa Azteca. Disponible en vozdeamerica.com. La Reserva Federal de Estados Unidos recortó las tasas de interés en 1/4 punto porcentual, ubicándola en 4,6%. Esta es la segunda reducción en un ciclo de relajación monetaria impulsada por la desaceleración de la inflación. Aunque el desempleo se mantiene bajo, el mercado laboral sigue perdiendo fuerza. En octubre, las huelgas y los huracanes afectaron fuertemente la economía, dando lugar a solo 12,000 nuevos puestos de trabajo. La Fed aún sigue su objetivo de mantener la inflación en un 2% y no está lejos, en este momento está en 2,4%. En las elecciones del 5 de noviembre, los votantes de Florida no solo eligieron presidente, también se pronunciaron sobre 2 importantes referendos, uno relacionado con el uso recreativo de la marihuana y otro sobre el derecho al aborto. José Pernalete nos explica por qué ambos fracasaron. Florida se muestra polarizada tras someter a votación popular el uso recreativo de la marihuana y el derecho al aborto a través de referendo. Ninguna de las propuestas de ley alcanzó el 60% de votos, es decir, no serán llevadas a la legislatura. Lo interesante es que las personas que votaron en favor y en contra no fueron solamente conservadores o liberales. Muchas personas que votaron sí, vemos que muchas personas entre la edad de 18 y 40 fueron más propensas a votar que sí, y no importa si fueron republicanos o demócratas, pero vemos que las personas mayores, más de 40 años, fueron más propensos a votar que no. Sobre el aborto, el resultado del referendo deja vigente la prohibición de interrumpir el embarazo a partir de la 6ª semana de gestación. ONGs a favor y en contra se enfrentan. Es un problema de salud pública y es un problema que solamente nosotras con nuestros proveedores de salud debemos decidir. Porque esta enmienda hubiera permitido el aborto hasta el 9º mes. Hubiera quitado el permiso a los padres para que su hija se pudiera hacer un aborto. Y en cuanto a no legalizar el uso recreativo de la marihuana, los habitantes del estado también tienen opiniones distintas. Yo pienso que es el libre albedrío de las personas. Ahí sí, cada quien haga de sus cosas lo que quiera. Lo único es que no se afecte a la sociedad. Porque eso crea un tipo de caos en cierto tiempo, como pasó en California, o sea, al legalizar la marihuana. José Pernalete, Voz de América,
Miami. El gobierno hondureño ya envió sus primeros mensajes al presidente electo Donald Trump. Óscar Ortiz tiene el reporte. Con la reciente victoria del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta hondureña Xiomara Castro reconoció mediante su cuenta de X el triunfo y expresó su deseo de que Washington fortalezca las relaciones con América Latina y el Caribe. Tendremos que adecuarnos en este caso a ellas y estar preparados pues para tomar también nuestras propias decisiones en torno a esas adecuaciones. Pero como le digo, la visión de la presidenta en este caso como cordirectora de la política exterior es acercarnos, extender nuestra mano amiga a un país amigo y pues darle la bienvenida al presidente Trump a este concierto de jefes de Estado y para trabajar siempre, como lo digo, en los temas de interés mutuo que trabajamos ya con los Estados Unidos. El analista Kenneth Madrid advierte que el gobierno de Xiomara Castro debe considerar un nuevo enfoque para trabajar con la próxima administración Trump en temas como migración y lucha antidrogas. El tema de la bilateralidad en relación al tratado de extradición será un tema que sin lugar a dudas tendrá que tocarse con este país y al final esperaríamos que no cambien las políticas migratorias que se encuentran hasta la fecha, de tal manera que todo dependerá de la relación que entable Honduras con Estados Unidos, viéndolo como un aliado, como un socio estratégico que debe tomar muy en cuenta. La Cancillería hondureña expresa voluntad de desarrollar una estrategia de beneficio bilateral para ambos países, con respeto y cooperación. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. En instantes, ¿está Nicaragua al borde de un apagón digital para la prensa? Los periodistas temen nuevas restricciones con la ley de telecomunicaciones. No he visto un peligro en la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo. El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Разрушение на Украине, кошмар. Там была ракета. Ракета или бомба? Я сподіваюся, що якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться. Перестали бороться. Ми свою молодість не повернемо. Предположим, непредсказатель. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVV. Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos. Disponible en vozdeamerica.com. Más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. La policía española incautó un enorme cargamento de droga en el puerto de Algeciras. 13 toneladas de cocaína estaban escondidas en un cargamento de plátanos procedente de Ecuador. La incautación se realizó el 14 de octubre. Según las autoridades, la droga no solo estaba destinada al mercado español, sino que iba a ser distribuida por toda Europa. Una mujer fue detenida mientras que otros 2 sospechosos siguen prófugos. La mayor aprehensión de cocaína que se ha llevado a cabo en España y la segunda que se ha llevado a cabo en Europa.
Posiblemente sea la tercera en el mundo de estas características y esto es así, se ha posibilitado por el control, por la presión que desde Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera se viene llevando a cabo sobre estas empresas y estas organizaciones criminales. En otras noticias, después del cierre de todos los medios independientes, la prensa en Nicaragua enfrenta una nueva amenaza. El gobierno podría bloquear los portales digitales con la entrada en vigencia de una nueva ley. Donaldo Hernández nos amplía. Periodistas nicaragüenses temen que el gobierno de Daniel Ortega bloquee sus portales digitales tras la aprobación reciente de la Ley General de Comunicaciones Convergentes. Sí puede bloquear, como lo ha venido haciendo a lo largo del 2018 para acá, a los medios de comunicación, puede sabotear a las diferentes plataformas informativas. La nueva ley le permite al gobierno regular el contenido en Internet y obliga a los medios de comunicación y generadores de contenido a solicitar licencias. Quieren cortar el vínculo de observar a través de los medios de comunicación independientes la realidad de lo que está pasando en Nicaragua. Diputados oficialistas aseguran que la nueva ley tiene otros propósitos. Es una ley que tiene como principal objetivo la protección a los usuarios. El Instituto de Telecomunicaciones es el ente regulador que decidirá si otorga o no las licencias a los medios informativos o generadores de contenido. Tenés que solicitar un permiso a Telcor. Telcor es el que va a estar vigilante y permite poder incorporar este tipo de regulaciones. Actualmente hay más de una veintena de medios digitales independientes que informan a los nicaragüenses a través de Internet, en respuesta al cierre de más de 50 medios tradicionales en los últimos 6 años. Donaldo Hernández, Voz de América. En breve regresamos con más aquí en El Mundo al Día. People think these mass shootings they all think it's not going to happen to them until it happens to them. Periodismo, la prensa libre importa. You know, I never thought it would happen to me. Disponible en vozdeamerica.com. Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada. El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad? Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz. Este es mi compromiso como periodista, un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. ¿Flamenco? Sí, flamenco, para echar unos pasos gitanos ahí. En una época en la que muchos en Estados Unidos mueren en hospitales, un hijo adulto quiere darle a su padre que transita los últimos días el regalo de una muerte en paz. ¿Lo oyes? ¿Está bien? Amor hasta la muerte, un documental de La Voz de América. Ahora, en todas nuestras plataformas. El periodismo definitivamente necesita ser libre. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno. Disponible en vozdeamerica.com. Regresamos para cerrar con el perro robot que fue visto patrullando la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago tras su victoria electoral. Este 7 de noviembre, el androide recorrió el lugar como parte del esfuerzo de seguridad para el presidente electo. Los robots, cada vez más utilizados por agencias de seguridad en Estados Unidos, se están convirtiendo en una herramienta clave para la protección pública. Con estas imágenes nos despedimos por hoy. Les informó Yasmín López.